Para mí dar la bienvenida a Alejandro es un privilegio. Sabéis que tengo una gran afición por la lectura y una gran curiosidad por aprender, y de repente en la vida conoces a personas cuyo mensaje te parece extraordinario y cuyo ser, cuando las conoces, te parece también extraordinario. Y eso me pasó con nuestro invitado de hoy, que nos acompaña para hablar de la resiliencia, y creo que hay pocas voces autorizadas con la profundidad del conocimiento y con la amabilidad de la divulgación que tiene Alejandro Lodi. Querido Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, y aquí compartiendo con ustedes mejor todavía. Y como siempre, muchas gracias, Alex, por tu amabilidad y tu generosidad. Para, Celebro mucho nuestros encuentros, así que ya lo sabes. Así que bueno. es un privilegio, y sabes que es apasionante poder, para mí es apasionante poder conversar contigo, y para nuestra comunidad, que ya te conocen muchos a partir de la conversación que tuvimos en nuestro día en Instagram, y luego que te cito a menudo, te voy citando a menudo, tanto a ti como a tu obra, y que te puedan seguir también en vuestras redes sociales, ah, y en los vídeos, y en las muchas entrevistas que tienes en YouTube. Bueno, Alejandro es autor entre varios libros, y os los recomendaría a todos, especialmente si os interesa la astrología, pero más allá de ser un gran experto en astrología y un magnífico divulgador, Alejandro es un hombre de pensamiento profundo. Y hay un libro que en su día me conmovió y del cual os he hablado en varias ocasiones, que es Quirón y el don de la herida, el símbolo de la resiliencia en astrología. Llega un momento en el que tú, maestro de astrólogos, constatas en tu propia vida, a partir de una experiencia terrible, la pérdida de, no ya de un ser amado, de la propia hija, que no puede haber nada peor, yo creo, en nuestra vida, quizás, no puede haber nada peor. Yo estuve a punto de vivir eso también con mi hija menor, y, y supuso una inflexión en mi vida a los 38 años. En cualquier caso, como tú, un maestro en astrología, autor de libros, además experto en mitos, que habías hecho un libro también sobre la correlación entre el tarot, es decir, tú estás muy metido en el mito, aparte de dar una lectura profunda psicológica, filosófica y espiritual a los acontecimientos. ¿Qué te lleva a ese mito? Y ese mito te da una explicación de un tránsito en un momento de tu vida, que lo empiezas a ver en la vida de muchas personas, y que además cuando les haces la reflexión, le resuena, porque precisamente eres capaz de identificar que el don está en la herida. Y luego lo vinculas al concepto de resiliencia, además. Entonces, ¿cómo llegas al mito? Si nos puedes compartir el mito para que nuestras amigas y amigos sepan ese sabio sanador herido. Eh, Bueno, los astrólogos tenemos eh, el vicio de que cada vez que nos ocurre algo en la vida buscamos la causa astrológica, ¿no es cierto? claro, así debe ser si es un buen profesional. Eh, bueno, cuando ocurrió la muerte de Zoe, yo no encontraba en los tránsitos, en la dinámica cíclica de mi carta natal, nada que me conformara, que pudiera traerme Un sentido. un sentido, un significado que aportara esa calma que aporta cuando uno descubre sentido. Y no recuerdo cómo, pero allí apareció un símbolo que es muy marginal en la astrología. Quirón como símbolo astrológico es algo que se ha experimentado desde hace muy poco. De hecho, Quirón como cuerpo astronómico tiene apenas 50 años. No es un planeta. Es un cuerpo extraño que da un poco de vergüenza considerarlo. Es un cuerpo del sistema solar, entre comillas, discapacitado. Yo voy a usar esta metáfora. Sí, es que encaja perfectamente, además. Encaja perfectamente. Pero cuando me atreví a investigar, a ver qué estaba pasando con el movimiento de ese planeta respecto a mi carta natal, apareció con toda contundencia
el significado apropiado. El símbolo del sanador herido estaba pasando sobre la posición en la que está Saturno, mi carta natal. No voy a hacer astrología, pero Saturno es indicación de padre y de paternidad. El indicador, el símbolo del sanador herido, de la herida inexplicable, de la cual brotará sentido, estaba haciendo contacto, un contacto que se hace cada 50 años. Para esperar otro contacto de eso habrá que esperar 50 años. No es un hecho cotidiano, es un hecho excepcional. En ese preciso momento, el indicador del dolor del cual se abre resiliencia estaba tocando el indicador de paternidad. Entre los astrólogos nadie había vinculado al sanador herido, a Quirón, con la resiliencia, lo cual me resulta aún mismo inexplicable. Sí, sí, sí. Nadie lo había hecho, es cierto. Y me animé a, bueno, como ocurre con la actividad de investigación, ¿no? Que uno se anima a comunicar lo que cree haber visto. Y sin duda que lo que creía haber visto tenía potencia y alcanzó resonancia. Lo comencé a aplicar en mi consulta astrológica y a partir de que comencé a incluir en mi reflexión y en mi trabajo como consultor al símbolo del sanador herido, la calidad del vínculo con los consultantes y además la calidad del vínculo con los demás dio un salto cuántico, un salto de calidad bueno, enorme. Enorme y que con ciertas características precisas. Yo digo, a mí el trabajo con Quirón, con la herida que no cierra y de la cual brota sentido, me hizo más humano. Entonces, Alejandro, vinculemos ahora, si te parece, la herida con el don, la herida con la luz, la herida con esa longanimidad, con esa benignidad, clemencia, generosidad, revelación espiritual, fuerza interior, poder. ¿Cuál es el proceso que tú identificas entre una y otra? Que la herida de repente no nos lleve a esa victimización ni a esa negación, sino que nos lleve a la revelación. Sí, en realidad nos descubrimos en ella. O sea, no es algo que debamos buscar, ¿no? Si me permitís jugar con las palabras, es un don que nos encuentra, no que nosotros encontramos al don. La astrología se basa en una mirada esotérica que traza un diseño, ¿no es cierto? Nuestras vidas legítimamente están organizadas desde la personalidad, desde el yo. Es legítimo, tenemos una imagen de nosotros mismos, desde la cual nos definimos propósitos. Está todo bien. El tema es que, además, en lo profundo, hay una dimensión del alma. Personalidad y alma es un yin-yang que traza el diseño de la dinámica de la conciencia. Personalidad y alma. Y alma es algo, es una fuerza, perdón por la tosca traducción, me estoy metiendo con palabras enormes, pero diría el alma, si tuviera que describir, es una fuerza que se revela en nuestra vida y que necesita de la personalidad, que son casi como los personajes que interpretamos en nuestra vida, para darse a conocer. El alma necesita de la personalidad para darse a conocer, para dar a conocer sus propios propósitos. Así como el yo legítimamente tiene propósitos, el alma tiene propósitos. Mientras los propósitos del yo son convergentes con los del alma, bueno, los propósitos del yo son vehículos. Pero en algún momento, los propósitos del yo se comienzan a revelar como un obstáculo para dar cuenta de una dirección que parece imponerse en nuestra vida, aunque no la hayamos elegido. Y de claro, y de orden infinitamente mayor. Los propósitos del alma
se imponen en nuestra vida, nos reconocemos en ellos y al mismo tiempo sabemos que no lo hemos elegido nosotros. Son las crisis crisálidas. Bueno, exacto. Quirón es una llave para eso. El don de Quirón es descubrirse en algún momento disfrutando porque los demás te hacen saber, porque un tal Alex Rovira te llama un día y te dice que se ha conmovido con tu libro. Los demás te hacen saber que de aquella herida brotó una comprensión que empatiza con los demás, que le hace bien a los demás. Quirón, sanador herido. Sana porque le duele. Cura la herida que en él no se cierra. Lo cual le permite identificar con precisión la herida que el otro oculta, incluso. Exactamente. Bueno, exactamente. Bueno, a mí me han, sin que yo me lo proponga, yo ya casi no trabajo con consultas, pero en la época posterior al descubrimiento mío de Quirón y que trabajé Quirón en las consultas, hay algo de la calidad del vínculo con el consultante y con los alumnos también, que no era deliberado, no era una calidad que yo conscientemente propiciaba, pero una calidad en el vínculo con los demás se alteró de tal manera que, entre otras cosas, comenzó a provocar que sin que yo preguntara, los otros me comunicaran sus heridas que no cierran. Sin que yo los invitara a salir, los demás salieran de sus cuevas y gratuitamente me expusieran sus heridas hasta ese momento vergonzantes. Y allí tienes que hacerte muy el tonto para no darte cuenta que estás siendo convocado en una dirección. Absolutamente. Uno puede tener miedo a responder. Los llamados del alma pueden provocar cierto temor y uno puede creer que tiene la opción de permanecer recluido y de no responder a ellos, ¿no? Pero creo que esto es parte del viaje de la conciencia, del camino espiritual. Cuando hay un llamado del alma, se hace imposible no responder a él. En tu libro, por favor. Perdona, dime Alejandro, dime. No, dime tú. En tu libro, que lo tengo completamente subrayado, voy a leer una cita literal, levemente extensa, que ahora nos pondrá en la dirección de la herida. Que dices: la función de Quirón es recordarnos esa clave, 2 puntos. En el corazón de la desgracia está la gracia, y en el corazón de la dicha, la desdicha. No solo nos informa acerca de la inevitabilidad de ser atravesados por la flecha del dolor, sino que también nos expone a algo aún más sorprendente. El contacto con la herida es la estimulación de un don. Quizás la revelación de ese talento, de ese don, de ese talento nos desconcierte. Incluso, esto es maravilloso, incluso nos desvíe del rumbo que habíamos imaginado para nuestra vida. Pero, si nuestra conciencia lo registra, ya no podrá eludir su insistencia, su sostenida persuasión hacia una dirección oportuna. Esa herida es un cambio, cierro la cita y ahora digo, esa herida es un cambio vital si la conciencia lo registra, si el yo se deja traspasar por el mensaje del alma. Exacto. Y en caso que el yo creyera que puede no dejarse traspasar, la vida no se torna algo más llevadero. Rechazar un don tiene su consecuencia. Su precio. No se la lleva gratis.